Asambleísta Andrés Páez. Asambleísta César Montúfar. Muchas gracias, señor presidente. El presidente de la comisión, al hacer su presentación sobre el informe, la presentación del informe, mencionó que en este proyecto había habido algo así como 480 cambios y que había que ver habría que comparar entre la versión que envió el Ejecutivo y la versión que nos presenta en esta tarde o en este día. No me extraña que haya tantos cambios, porque, señor presidente y estimados colegas legisladores, a pesar de que hay cambios, el fondo del proyecto, el sentido del proyecto no cambia de ninguna manera. Creo que hay que mirar este Código de la Producción en contexto, no hay que mirarlo ni analizarlo únicamente pensando en el código en sí mismo. Es necesario analizarlo en el contexto de lo que ha ocurrido en la Asamblea en los últimos meses y lo que vendrá. Hay que analizarlo en función de lo que aprobamos con relación al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Y hay que analizarlo también en relación a lo que vamos a trabajar y vamos a aprobar el Presupuesto General del Estado. Porque solo si uno mira el contexto se da cuenta realmente de que con esta aprobación, con la aprobación de este código, la Asamblea vuelve a perder una oportunidad. Y esta es una oportunidad no sin importancia, es una oportunidad que creo valía la pena aprovechar justamente para discutir el modelo económico que el Gobierno Nacional quiere impulsar y está impulsando desde que llegó al poder. Creo que en la mañana el general Paco Moncayo fue muy elocuente al presentar datos, cifras, estadísticas sobre la realidad del Ecuador. Y creo que allí nos pudimos percatar de que el Ecuador no solamente es un país que no crece o no crece a los niveles que debiera crecer, un país en que las inversiones han decaído en los últimos 3, 4 años, sino que es un país en que los indicadores sociales, los indicadores que más importan, los indicadores que tienen que ver con el cumplimiento y vigencia de los derechos de las personas también no mejoran. No mejora el declive de la pobreza, no mejora el empleo, no mejora el subempleo. Y este me parece a mí que es el problema principal. Hubiera sido, señores legisladores, esta la oportunidad para que nos pongamos de acuerdo todos en la necesidad de poner al empleo productivo, a la generación de empleo productivo, como la prioridad principal del Estado ecuatoriano. Hubiera sido esta la oportunidad para que el sector privado, para que el sector público, para que el sector universitario, para que todos los sectores del país nos pongamos de acuerdo en una agenda que nos permita resolver uno de los principales, si no el principal, problema de los ecuatorianos. Así dice el Código de la Producción que hoy discutimos en uno de sus fines, pero lamentablemente eso no ocurre en la realidad. Yo quisiera darles algunas cifras para que ustedes vean que lo que estoy diciendo no es sencillamente retórica. Consultado el principal del Servicio de Rentas Internas sobre cuál iba a ser el costo para el Estado de este código, cuál iba a ser el sacrificio tributario que el Estado ecuatoriano anualmente iba a hacer en función de este código, Carlos Marx Carrasco dio una cifra que tiene que estar en nuestra mente al momento de votar. Él dijo que el sacrificio tributario iba a ser 374 millones de dólares anuales. Repito la cifra, 374 millones de dólares anuales. Esto es importante. El sacrificio tributario, es decir, lo que le va a costar al Estado ecuatoriano con la aprobación de este código, 374. ¿Qué significa esta cifra en el contexto de un presupuesto general del Estado que supera los 23.000 millones de dólares?
menos del 2%. ¿Ustedes creen, colegas del Movimiento País, que hoy con menos del 2% del presupuesto general del Estado se puede cambiar la matriz productiva del Ecuador? ¿Ustedes creen que con menos del 2% del presupuesto general del Estado se pueden cumplir los fines que proclama este código? La respuesta es simple, la respuesta es no. La respuesta es que sencillamente este código es insuficiente. Pero vamos a analizar más datos. El costo del código, como les digo, es 370 millones de dólares. ¿Saben cuánto el Estado ecuatoriano gastó en defensa nacional el año pasado? Por eso les decía, importante mirar este código en función del presupuesto y del Código de Finanzas Públicas. 1.330 millones de dólares. 1.330 frente a 370 millones de dólares. ¿Saben cuánto se gastó en el rubro de Tesoro Nacional? 7.900 millones de dólares. Es decir, señoras y señores, que lo que va a gastar el Estado ecuatoriano para cambiar la matriz productiva, para hacer que el Ecuador se enrumbe en una senda de crecimiento y de desarrollo, es apenas el 2% del gasto total devengado en el 2010. Es apenas el 5% de lo que el Estado ecuatoriano gastó en defensa nacional el año pasado. Es apenas el 28% de lo que gastó, en defensa nacional. Es decir, es absolutamente insuficiente. Pero vamos más allá. Uno de los fines del código supuestamente es cambiar la matriz productiva, hacer que el Estado ecuatoriano y que el Ecuador deje de ser un país dependiente del petróleo. ¿Saben cuánto se gastó en el área de recursos naturales el año pasado? 2.370 millones de dólares, es decir, apenas el 2% de lo que estoy mencionando. Es decir, que este código es absolutamente insuficiente, que con este código no se va a lograr cumplir los fines que pomposamente y retóricamente promueve este código. Con la retórica no se cambia la realidad, con los discursos y las palabras no se cambia la realidad. Pero hay un tema que también es importante que quiero discutir y que ya lo mencionó el asambleísta Herrería. Este código, y esto es muy importante, porque al hablar de cambios de la matriz productiva, uno de los elementos principales hubiera sido aprovechar esta oportunidad para transformar el modelo rentista de relación entre Estado y sectores productivos. Pero lamentablemente, este código de la producción deja para el reglamento, deja para la decisión discrecional del presidente de la República un sinnúmero importantísimo de temas que deberían haber sido y ser parte de la normativa legal, que debiera haber sido discutido y aprobado por esta Asamblea Nacional. Se deja por fuera el legislativo y se va desde el código hasta los reglamentos para definir temas tan importantes como el salario digno o cómo se lo calcula, la aplicación del contrato discontinuo, los incentivos tributarios, a qué sectores va a ir, cómo se definen las nuevas inversiones, cómo se determina y se califica a los sectores de sustitución inteligente de importaciones. Es decir, colegas asambleístas, que este código ratifica, institucionaliza, es un culto al modelo rentista que supuestamente debería ser desterrado en el Ecuador. Por eso es que tenemos que sacarnos la venda de los ojos y tenemos que decir con frontalidad, con valentía, sin mentiras, sin retórica, porque con retórica no cambia un país, que este no es el modelo económico productivo que necesita el Ecuador. Este no es el modelo que tenemos que aplicar para verdaderamente hacer del Ecuador un país en que el empleo productivo sea la base del crecimiento, la base del desarrollo y, si ustedes quieren, la base del buen vivir. Yo les llamo, señores asambleístas, a no perder esta oportunidad, a discutir seriamente el modelo productivo del Ecuador, a no encubrirse en la retórica, a no encubrirse en la demagogia y mirar que este código comparado y analizado en función del presupuesto es absolutamente insuficiente. Muchas gracias, señor presidente.